Bueno, hoy vamos a ver los peligros químicos, ¿sí? Ya vimos la clase pasada qué es el concepto peligro-riesgo y los peligros físicos. Físicos se denominan porque es un elemento, ¿sí? A eso viene la palabra peligro físico. Es un elemento físico que produce daño por solo su presencia. Por ejemplo, una colilla de cigarrillo, un pelo, una aguja, un vidrio, ¿sí? Es algo que tiene, es un elemento físico que solo por su presencia puede producir un daño a la salud, y a veces, aunque no produzca un daño en sí, porque no es lo mismo un vidrio que un pedazo de plástico, pero es un elemento indeseable que afecta la calidad del producto final. Bueno, obviamente la mayoría de los peligros físicos se asocian mucho a malas prácticas referidas a no quitarse los aros, no quitarse los anillos, usar guantes rotos para prácticas innecesarias, que estén gastados, guardarse en los bolsillos del guardapolvo, no sé, por ejemplo, guardarse la colilla del cigarrillo y saco el celular y cae en una mezcla que estoy haciendo. Por ejemplo, un operario está parado al lado de una máquina en la cual se está elaborando una masa, y saca el celular para ver y se cae la colilla del cigarrillo en la masa por ahí sin darse cuenta. Pero son prácticas erróneas. O sea, en los bolsillos del guardapolvo, del uniforme, no tengo que estar guardando nada, ¿sí? Todo eso lo tengo que dejar en mi locker. Todo tipo de elementos extraños que puedan llegar a terminar en el alimento, un clip, la tapa de una virome, una bandita, digamos, para una herida. Todo ese tipo de cosas no tienen que estar en los bolsillos ni nada del uniforme. Bueno, vamos a ver los peligros químicos, que es un capítulo muy extenso. Hay más de los que yo les voy a mostrar acá, hay más peligros químicos, pero vamos a ver algunos que son muy importantes en la industria alimentaria y que son los mínimos que tienen que conocer, ¿sí? Hay una clasificación que yo ya se las había dejado en un PDF, y es la clasificación que los divide en peligros químicos naturales, o sea que son o propios del alimento, es algo que es propio de alguna de las materias primas del alimento, o es una toxina que la produce un microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, los hongos, que pueden producir lo que llaman micotoxinas, ¿sí? Son unas toxinas que el hongo en sí no es el riesgo, o sea, el peligro, mejor dicho, sino el peligro es la toxina que produce ese hongo y que queda en el alimento, ¿sí? Es una toxina producida por un microorganismo. Y después pueden estar los peligros artificiales, ¿sí? Que pueden ser compuestos químicos adicionados intencionalmente o accidentalmente. Por ejemplo, si yo uso soda cáustica para limpiar cañerías, y esa soda cáustica está en un envase que no tiene por ahí el rótulo adecuado. Yo pienso que es sal en vez de soda cáustica porque es parecida, lo coloco en el alimento pensando que es sal o azúcar, y en realidad es soda cáustica. Así que imagínense la debacle que puedo llegar a generar. También pueden ser los aditivos alimentarios que se usan para hacer algún tipo de corrección en el alimento, mal usados, usados en exceso, por ejemplo, pueden ser también un peligro químico, si no lo usamos en la dosis adecuada, ¿sí? O en el alimento adecuado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo ocurre el peligro químico? ¿Sí? ¿Cómo ocurre la contaminación con un peligro químico? Puede ocurrir a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, o sea, puede ocurrir en cualquiera de sus etapas, este peligro químico. Y si ya ocurrió, por ejemplo, en una harina que se contaminó con micotoxinas, ahora vamos a ver, o sea, en un silo, los silos, ¿vieron? Son esos lugares donde se guarda los cereales, los que están en el campo, un silo que es como un envase gigante en el cual está ahí adentro un cereal. Ese lugar estaba húmedo, no estaba bien mantenido, se formaron hongos, se formaron estas micotoxinas, son toxinas de hongo, y ya después esa materia prima, cuando la uso, si aparte no se chequeó adecuadamente que
O sea, la persona que vende ese cereal no se dio cuenta que se contaminó, no hizo los estudios necesarios, y se dio cuenta que ese cereal se contaminó con una micotoxina, llega esa materia prima, por ejemplo, para elaborar cebada para hacer cerveza, y la cerveza se contamina con micotoxinas porque ya viene contaminada de origen. Entonces ya altera toda la cadena del alimento. Por adición de sustancias químicas prohibidas intencional o accidentalmente, esto que dijimos de la soda cáustica, o un aditivo usado en mayor cantidad de lo que se debe. Por ingestión accidental por malas prácticas de manipulación, ahí también entraría el ejemplo de la soda cáustica, y también puede ser, por ejemplo, los nenes cuando se toman la lavandina que está puesta en una botella de Sprite en una alacena, ¿sí? En un bajo mesada yo guardo la lavandina en una botella que es de una gaseosa, o hago una dilución de un detergente. El nene va gateando, abre la puerta, se toma accidentalmente ese producto químico, ¿sí? Entonces eso es una mala práctica. Yo no debería dejar en una botella accesible a un niño, y menos en una botella de gaseosa, diluido un producto químico. Sustancias químicas naturales, tóxicas, producidas por microorganismos o por componentes del alimento que al degradarse se hacen tóxicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, hay un listado enorme, ¿sí? de tóxicos naturales, algunos los vamos a ver ahora, vamos a ir viéndolo, no vamos a leer este listado. Bueno, entonces, dentro de lo que son, me voy a hacer más chiquitita, dentro de lo que son las sustancias, los peligros químicos de origen natural, tenemos la solanina, ¿sí? La solanina es un alcaloide, un elemento químico, dentro del grupo de los alcaloides, les va a sonar por alcaloide de cocaína, ¿sí? Positivo para alcaloide de cocaína, para el que ve el de Alerta Aeropuerto. Bueno, es de ese grupo, del mismo grupo del alcaloide de cocaína, no es cocaína esto, así que nada que ver, pero es de ese grupo químico, ¿sí? Y es una sustancia que se forma en las papas. ¿En qué condiciones? En condiciones en que la papa, que es un tubérculo, la papa crece debajo de la tierra. Cuando se quedó muy a la superficie de la tierra y le dan los rayos del sol mientras la papa se está formando, se produce, por interacción de los rayos solares, se produce esta sustancia que no se debería formar. Se forma porque el cultivo de la papa no está bien hecho, no está hecho adecuadamente. Entonces la papa, al exponerse a los rayos solares, se formó esta sustancia que se llama solanina. Seguramente han visto papas verdes cuando van al supermercado, a veces cuando tiene tierra, yo cuando las lavo recién ahí me doy cuenta que está verde. Bueno, eso es una sustancia tóxica, ¿sí? O sea, no deberíamos consumir papas verdes. Puede producir, ¿qué daños puede producir consumir en cantidad esta sustancia? Irritación del tracto gastrointestinal, o sea, produce toda una gastritis, puede producir náuseas, puede producir vómitos, puede producir vértigo, mareos, puede producir, afectar al sistema nervioso central, porque esta sustancia es neurotóxica, o sea, es un alcaloide, así como la cocaína afecta la percepción, afecta al sistema nervioso, esta sustancia también afecta al sistema nervioso. Entonces puede producir hasta muerte por parálisis respiratoria si se consume en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, es muy dañina. La papa verde, grábenselo, por eso digo que las cosas que vamos a ver son cosas que se ven normalmente. ¿Quién no vio una papa verde, verdad? Cualquier consumo de solanina puede ser potencialmente dañino. O sea, la sensibilidad cambia de persona a persona. Hay personas que con una dosis chiquita de solanina puede afectarnos mucho, y otras personas que necesitan más dosis para afectarse. Quizá nos pasó alguna vez que comimos papas con solanina y no nos dimos cuenta y tuvimos alguno de estos síntomas, tuvimos náusea y decimos, bueno, me debe haber caído mal, comí mucho, no sé, tenía mucho aceite, pero probablemente es que estuviera esta sustancia presente. Piensen que siempre los niños, los adultos mayores, son personas más sensibles a estas sustancias, entonces es importante cuidar a esas personas porque les puede afectar más.
Para prevenir la intoxicación hay que recortar cualquier coloración verde en las papas. Cortar y tirar los brotes. Deseche todas las papas con más de 2,5 a 5 centímetros de color verde. O sea, si yo veo que es solamente una parte de la papa que está verde, puedo cortarla con un margen de seguridad, dejar una partecita de la papa que no está verde y usar el resto de la papa. Pero si yo veo ya que hay más de 5 centímetros de la papa que está verde, descarto la papa, ¿sí? Esta es una de las cosas que cuando recibimos la materia prima, nosotros ahora nos vamos a empezar a parar como consumidores y como técnicos superiores en gastronomía. Cuando voy a comprar al súper o a la verdulería, me tengo que fijar que las papas no estén verdes, porque si no esa papa la tengo que desechar, ¿sí? Entonces, hablan con ustedes por ahí que todavía viven con sus padres, les pueden contar esto, decir, mirá, me contó la profe que no hay que comer papas verdes, así que está bueno fijarse porque puede ser tóxico. Y cuando estén trabajando de técnicos, esto ya directamente es un motivo de rechazo. Si ustedes reciben papas verdes, ya vamos a ver más adelante lo que es recepción de materia prima, pero si ustedes reciben papas verdes, tienen que rechazárselas a la persona que se las lleva y decir, no, flaco, acá tráeme papas que estén bien, verdes no te puedo recibir porque esto es tóxico y las tengo que tirar, ¿sí? Así que es muy importante. Bien, vamos con otros peligros químicos de origen natural. Esto es, vamos a verlo, ustedes van a tener seguramente clases en las cuales vean más profundidad el tema de hongos, pero hay que recordar que no todos, hay hongos comestibles y hay hongos que no son comestibles y que son peligrosos, ¿sí? Entonces, el tema de los hongos es un tema muy importante, saber, conocer bien en el caso de que ustedes como consumidores consuman hongos, hay que tener mucho cuidado con lo que es recoger hongos en la naturaleza. Es una práctica muy común acá en Bariloche, pero hay algunos hongos que pueden ser hasta potencialmente mortales, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve el hongo de la muerte, que es el Amanita phalloides, ¿sí? 2 hongos de este y te morís, o sea, es la dosis mortal. Así que fíjense, por eso es el hongo de la muerte. Y si uno ve, acá el dibujo, está el hongo Agaricus, ¿sí? Por ejemplo, que, bueno, es parecido, digamos. Tienen algunas diferencias, este hongo Amanita phalloides no es muy distinto al hongo de pino, a simple vista, tiene algunas diferencias, las laminillas, pero hay que saber identificarlo. Desde el punto de vista de técnicos en gastronomía, solamente deben usar hongos que vienen de un proveedor confiable, ¿sí? Comprar hongos de pino y todo tipo de otros hongos que se consuman, tienen que ser hongos, bueno, champiñón y demás, hongos que tengan un proveedor habilitado. No comprarle a un pirulo que junta hongos por ahí, viene y me vende hongos, porque entre todos esos hongos que yo recibo, si son recolectados en la naturaleza, puede haber alguno de estos hongos, ¿sí? El Amanita muscaria, que es este que tiene las manchitas blancas, que parece el hongo de los pitufos, es un hongo alucinógeno, que también puede dar una intoxicación severa, y es muy común en Bariloche, ¿sí? En la zona de Chalhuaco y demás es común verlo. Entonces, bueno, obviamente que este hongo tampoco es para consumo. Después está la morilla también, la van a ver seguramente en varias preparaciones, la morilla, que es un hongo muy común, muy buscado, pero ese hongo, la morilla, tiene una toxina que se llama termolábil, es decir, que se rompe con el calor. La morilla siempre hay que cocinarla bien, por lo menos 20 minutos debe cocinarse para que esa toxina, que puede ser una hemotoxina, o sea que afecta a la sangre, se desaparezca del hongo, ¿sí? Eso, bueno, es algo que descubrimos lamentablemente con personas que se han intoxicado y hay una persona fallecida por consumo de morilla. Morilla mal cocinada, ¿sí? Tiene que estar muy bien cocida. Entonces, hongos, como técnicos, solo de origen conocido, ¿sí? Bueno, acá estaban cuáles son los hongos más peligrosos, ¿sí? Fíjense que si uno se pone a mirar, son todos muy parecidos,
son todos blanquecinos, obviamente tienen diferencias en las laminillas y en lo que es el pedículo del hongo, ¿sí? El pie del hongo, y, por ejemplo, la manita faloides, que es el hongo de la muerte, puede empezar los síntomas con náuseas, vómitos y diarrea, y a los 5 o 6 días, un tercio de los pacientes tienen daño hepático y renal, o sea, daña al hígado y a los riñones y puede llevar a la muerte. Como vimos, 2 hongos enteros me pueden llevar a la muerte. ¿Sí? Bueno, eso con el tema hongos. Ya vimos 2 peligros de origen natural, ¿sí? La solanina y los hongos. Ahora vamos con otro peligro de origen natural, ¿sí? Que es la intoxicación con histamina, ¿sí? Acá la sustancia se llama histamina. Yo seguramente les voy a dar una tarea que va a ser la semana que viene, que va a ser hacer un cuadro con todos estos peligros químicos, porque son todos de origen bastante diferente, ¿sí? Entonces para poder aprendérselos, hay que ponerlos todos en una comparativa para no mezclarme, porque una cosa es uno que viene un peligro químico de un hongo, otro de un pescado, otro viene de una papa, son todas cosas así distintas pero comunes en la cocina. Entonces, por eso les dije, yo les doy cosas que son comunes en la cocina, ¿sí? La histamina es una sustancia química que se produce en los pescados, ¿sí? ¿Y cuándo se produce? Se produce cuando el pescado se empieza a poner feo, básicamente. Como dice acá, un pescado que empieza a alterarse, ¿sí? Libera una sustancia de su mismo cuerpo, digamos, libera una sustancia química que se llama histidina. Esa histidina es atacada por bacterias, de las bacterias que producen que las cosas se vayan echando a perder, entre comillas, y produce esta sustancia que se llama histamina. O sea, la histidina, que viene ya del pescado que se está empezando a descomponer, más las bacterias que están en todos los microorganismos crudos, hay bacterias, ¿sí? Los pescados crudos también, lo que hacen es transformar esa histidina en esta sustancia que se llama histamina. Y también puede estar en conservas hechas con pescado, que se hicieron con un pescado que no estaba ya en muy buenas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es medio complejo para ustedes, léanlo tranquilo, pero lo más importante es que para que se forme esta histamina, tiene que haber bacterias, muchas veces son enterobacterias, ¿sí? Que son bacterias que generalmente están en lugares que tienen algún tipo de contaminación. El alimento se tiene que empezar a alterar, o sea, piensen que un pescado fresco, el pescado, o sea, yo pesco un pescado, está fresco puesto en escamas de hielo. Con los días ese pescado se empieza a degradar, ¿sí? El pescado fresco se empieza a degradar con los días. Por eso si yo voy a una pescadería, el pescado fresco es muy poquito tiempo que se puede consumir. Entonces, cuando se empieza a degradar el pescado, y obviamente hay condiciones ambientales que ayudan, por ejemplo, un corte en la cadena de frío, esa histidina atacada por las bacterias forma esto que se llama histamina, ¿sí? ¿Qué produce la histamina? Produce síntomas que aparecen muy rápido y algunos lo confunden con una reacción alérgica. Mucha gente dice, soy alérgico al pescado porque me dio esto, pero en realidad estaban comiendo un pescado que ya estaba medio en mal estado y lo que los intoxicó es la histamina. No son alérgicos al pescado. Entonces me baja la presión, me da picor, se me enrojece la cara, se me hincha la cara. ¿Les suena todo esto? Seguro que alguna vez lo vieron en algún lugar. Dolor de cabeza, me puede dar diarrea. Y lo bueno de esto es que en general no da reacciones graves, no me va a matar esto. Algunas personas pueden haber un poco de inflamación, porque la histamina produce un cuadro así como que se parece mucho a una alergia. No es una alergia, es una intoxicación. Pero en general se va solo, ¿sí? Esto. Pero, bueno, uno se pega un buen susto. Entonces, lo más importante de esto es que en lo que es, lo vamos a ver más adelante, pero lo que es el manejo del pescado fresco, hay que manejarlo muy bien, hay que mantener las temperaturas seguras muy bien. El pescado, cuando ya se empieza a bombar, hay que descartarlo, hay que respetar
lo que dice el consumo. Si dice 48 horas de consumo, hay que consumirlo en ese tiempo, pero es una intoxicación que se da por malas prácticas de manufactura. Bueno, ahí por ejemplo, hubo 13 intoxicados por atún, por altas concentraciones de histamina en el producto. Obviamente era atún que estaba en malas condiciones. Y bueno, ahí estas son cosas que si uno se pone a buscar encuentra, ¿sí? ¿Cómo evitar la intoxicación con histamina? Entonces, consumir solo el pescado muy fresco, en lo que es nuestra tarea, nuestro trabajo, cuidar la cadena de frío del producto y aplicar lo que son las buenas prácticas de manufactura, que ya las vamos a ver más adelante. Otro peligro químico de origen natural, ¿sí? Ya vimos la solanina, vimos los hongos, vimos la histamina, y acá tenemos uno muy importante en la costa, sobre todo para hablar desde el punto de vista de nuestra provincia, en la costa de Río Negro, en la zona de Viedma, el Cóndor, las grutas, etcétera, etcétera, esta enfermedad, toxina paralizante de los moluscos. ¿Cuándo ocurre esta intoxicación? Ocurre cuando se comen moluscos bivalvos, que son los mejillones, las almejas, ostras, vieiras, etc. Y o caracoles de mar, que están contaminados con el plancton marino. ¿Vieron ese plancton rojo? Por eso es marea roja, ahora lo vamos a ver. Que ese plancton, esos pequeños microorganismos que forman la marea roja, producen una toxina. Entonces, ahora lo vamos a ver. Ese plancton marino son algas, ¿sí? Se llaman dinoflagelados, no importa el nombre, pero son unas pequeñas algas unicelulares que producen la marea roja, producen una toxina, ¿sí? Y esa toxina, como los moluscos se alimentan, ¿sí? Se alimentan filtrando el agua de mar pasa por ellos así se van alimentando, ¿y qué pasa? Cuando pasa este plancton marino, estas algas por adentro del molusco, la toxina queda acumulada adentro de este molusco bivalvo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Los moluscos filtran entre 20 y 70 litros de agua por día, ¿y qué pasa? Se va acumulando adentro de ellos esta toxina que forman estas algas, ¿sí? Esas toxinas no se pueden inactivar por cocción, es una toxina que una vez que está, queda ahí. No se pueden inactivar agregándole limón ni vinagre, no hay antídoto, nada, ¿sí? Es extremadamente peligrosa. Lo único, bueno, esto es muy importante, esta toxina es mortal, ¿sí? La toxina paralizante de los moluscos es mortal. Cuando yo me como estos moluscos bivalvos que están con esta toxina, empiezo con una sensación de hormigueo, ¿sí? En la boca, se empieza a extender en la cara, en el cuello, empiezo a tener todos síntomas neurológicos, vértigo, incoordinación, ataxia quiere decir que uno no puede caminar bien, anda así como borracho, disfonía, no puedo hablar, obnubilación, estoy como que no sé bien en tiempo y espacio dónde estoy, puede haber náuseas, vómitos, mareos, y la muerte es por parálisis cardiorrespiratoria, o sea, se me paraliza la respiración y el corazón. Por eso se llama toxina paralizante de los moluscos. Si el nombre solo les dice el problema. Entonces, ¿cómo prevengo esta enfermedad? Acá no vamos a tener tantos problemas, salvo que compremos, no sé, que me traigan cholgas, vieiras, mejillones ilegales. Bien, me llama uno y me dice, che, acá estuve recolectando, te mando una cajita con mejillones congelados, dale, que están buenísimos. Era una persona que los recogió mientras había marea roja, me los mandó congelados y yo me muero por comer esta toxina. Así que nada, ni se les ocurra consumir ninguno de estos moluscos de origen ilegal. Acá si quieren comer esto, o si tienen un emprendimiento gastronómico, van y compran los moluscos bivalvos
de origen legal. ¿Por qué? Porque en la época de marea roja lo que hace la autoridad sanitaria, o sea, nosotros, es vigilar si hay o no toxina en los moluscos, ¿sí? Se vigila la costa, cuando hay aumento de las algas, se toma muestra de los moluscos, se los estudia en el laboratorio, se ve que hay toxina y se hace una veda sanitaria. Se pone un comunicado de prensa que dice, atención señor vecino, no recolecte ningún tipo de molusco porque hay marea roja en este momento, ¿sí? Entonces, respetar la veda, si uno vive en la zona costera, y si uno no vive en la zona costera, no consumir, como dice acá, solo adquirir los moluscos en comercios habilitados y o que incluyan el certificado emitido por el Laboratorio de Toxinas Marinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. O sea, si yo tengo una pescadería, por ejemplo, si yo me dedico a poner una pescadería o un lugar donde venda productos de mar, lo que tengo que hacer al comprar moluscos bivalvos es pedirles el certificado de libre de toxinas, ¿sí? Eso es un punto especial que lo pide el SENASA. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Yo quiero que presten atención a esto y después les voy a dar una tarea sobre buscar noticias sobre la marea roja. Bueno, otra toxina de origen natural que yo ya les conté al principio, las micotoxinas. Son toxinas que producen hongos. El hongo en sí no es un problema para la salud, pero sí las toxinas que producen estos hongos, ¿sí? Y se forman en general, como les conté, cuando hay malas condiciones de almacenamiento de un alimento, ¿sí? Por ejemplo, lo más común para nosotros, que nos puede afectar, es un mal almacenamiento de los cereales en los silos. Si en los silos hay malas condiciones de higiene, humedad y demás, se forman hongos, y los hongos producen estas toxinas que pueden afectarnos a la salud. Hay distintos tipos de micotoxinas, es muy extenso y no lo vamos a ver en detalle, solo quiero que tengan el conocimiento general. Después el día de mañana, si se dedican al rubro que tiene que ver con, por ejemplo, la cervecería, van a tener que saber que existe este riesgo, el riesgo de las toxinas en la cebada, por ejemplo, y siempre que yo compre cereales, tiene que ser de un proveedor habilitado y que tenga las cosas correctamente. Porque siempre son las buenas prácticas de manufactura las que hacen la diferencia, que no ocurra esto. Y pueden producir muchos síntomas estas micotoxinas, desde problemas respiratorios hasta problemas neurológicos, ¿sí? En general no es mortal según la dosis, pero pueden existir. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Bueno, ahí terminamos con los peligros de origen natural, ¿sí? La solanina, las micotoxinas, la toxina paralizante de los moluscos, la histamina, los hongos, ¿sí? Esto lo tienen que saber. Ahora tenemos los peligros químicos agregados por el hombre. También puede haber acá, hay todo un mundo, pero vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto, léanlo tranquilos después con la presentación, lo que tiene que ver con los envases también. No hay que usar envases que no son aptos para alimentos, para poner alimentos, porque están hechos con plásticos que no son libres de PCB, de plomo, aluminio, o sea, pueden transmitirle al alimento. Si yo pongo en una palangana que está pensada para poner ropa para lavar, pongo una masa, puede pasarle ese plástico elementos tóxicos a la masa. Entonces, ese plástico es de baja calidad, no es un plástico apto para alimentos, ¿sí? Entonces, por eso no hay que usarlo. Malas prácticas, otra forma de intoxicarse con químicos, ¿sí? Esto ya es lo que les comenté antes, ¿sí? Por ejemplo, poner sustancias químicas en envases alimentarios. Lavandina o soda cáustica en botellas de gaseosa sin rotular. Hubo un caso muy famoso acá en el shopping, en que pusieron soda cáustica en una botella de Sprite, y por error llegó a un comensal y casi se muere, se quemó todo por dentro, así que es algo que ocurre, ¿sí?
y nunca sin rotular. Si yo hago una dilución de un producto en otra botella, le tengo que poner el rótulo bien grande que diga qué producto es el que está ahí adentro de la botella, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, si yo estoy cocinando y esa botella de Sprite es lavandina diluida u otro producto, un niño o una persona que no sabe tranquilamente se podría servir Sprite y no es Sprite, ¿sí? Eso es un producto químico diluido. Ese sería un ejemplo. San Francisco, Córdoba creo que es. La policía asistió a un niño de 3 años que tomó lavandina. Bueno, cosas que pueden ocurrir en los hogares. Primero porque, fíjense que tuvieron que hacerle maniobras de reanimación y quedó con lesiones complejas el niño, ¿sí? Por tomar lavandina pura encima, que es lo peor. Entonces, nunca hay que dejar los productos químicos al alcance de los niños, en ningún lado, ¿sí? 6 escolares intoxicados con soda cáustica. Esto ocurrió en una escuela. Los chicos fueron a agarrar de un tipo placar que había soda cáustica al alcance de los niños y se tomaron la soda cáustica y se intoxicaron. Así que es una cosa muy grave porque esto puede ser mortal, la soda cáustica. Y si no, puede dejar lesiones de por vida, ¿sí? Entonces, con los productos químicos hay que ser muy cuidadoso. Bueno, aditivos alimentarios mal usados pueden ser riesgosos para la salud. Los aditivos en general deben cumplir con 4 principios, ¿sí? El uso tiene que estar justificado por razones tecnológicas, tienen que ser sustancias químicas autorizadas por la autoridad sanitaria, no deben inducir engaños al consumidor, no deben hacerme creer que el producto es una cosa cuando no lo es, ¿sí? Y la dosis no debe representar un riesgo para el consumidor. Esto es importante, ¿sí? Estos 4 principios de los aditivos. Bueno, acá vamos a ver algunos aditivos que pueden ser peligrosos y que pueden producir una intoxicación mal usados. Primero tenemos los sulfitos. Acá estamos hablando de peligros químicos de origen artificial dentro de lo que son los aditivos. Los sulfitos son productos que se usan para evitar el pardeamiento de las papas antes de freír. Están bastante prohibidos en realidad, o sea, si bien se pueden usar, pero la autoridad sanitaria está intentando de que no se usen, ¿sí? Son, bueno, la función es antibacterianos, antioxidantes y blanqueantes. Entonces, por eso se pueden usar en las papas, ¿vieron las papas prefritas como las que tienen las cadenas rápidas de comida? En la cerveza, durante el malteado de la cebada, una de las etapas de las cervezas, en frutas y verduras para evitar el pardeamiento, si están cortadas, en sidras y vinagres. Esos serían los usos que podría llegar a tener. Hay que ver el código que permite, ¿sí? Prohibido totalmente el uso de sulfitos en lechugas para ensalada, porque el sulfito queda libre y ahí puede ser tóxico, o sea, no hay una sustancia como que lo disminuya su dosis. Prohibida su adición a carne picada, conservas de carne y chacinados en general. Esto es lo de la película, que es un carnicero, no sé si la vieron, después les voy a pasar el nombre porque no me lo acuerdo. Esto es un engaño al consumidor, es un fraude, ¿sí? Un fraude total. ¿Por qué? Porque si yo agrego estos sulfitos a la carne, les devuelve el rojo brillante a una carne que por ahí está podrida, ¿sí? Es un fraude alimentario y un alto riesgo para la salud. Puedo matar a un chico, puedo matarlo. Por ejemplo, en un chorizo, si yo le agrego sulfitos, para que parezca más rojo el chorizo, esto es totalmente tóxico, ¿sí? Bueno, después lean esto, que es una historia de lo que le pasó a una chica por sulfitos en una persona que se intoxicó, y justamente tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué puede hacer este producto? ¿Sí? Estos sulfitos pueden producir, hay personas que son tóxicas a los sulfitos, que es lo que le pasó a esta chica. Entonces pueden producir que directamente tengas un shock, lo que se llama shock anafiláctico. Se te cierra la garganta y no podés respirar. Entonces te morís asfixiado, básicamente. Entonces, por eso es que se está prohibiendo el uso de sulfitos cada vez más, porque hay personas que son alérgicas a los sulfitos. Entonces produce
shock anafiláctico. No es lo mismo el que es, o sea, no usarlos o usarlos en una cantidad muy pequeña por la alergia, que lo que les conté de lo que está prohibido. Esto porque es un fraude, porque lo que hace es esconder que el alimento se está echando a perder, ¿sí? Entonces, escondo que esa carne picada ya no es apta para consumo, y eso me hace, El Patrón se llama la película, me acordé, hace que se vea, vean esa película que es terrible, si pueden, hace que le devuelva el rojo, que parece que fuera fresca la carne, pero en realidad es carne que ya se está echando a perder, ¿sí? Entonces es un fraude alimentario. Bueno, otros aditivos, los nitratos y nitritos, ¿sí? Estas son sustancias que se usan para el curado de la carne. Los nitritos son antibacterianos y también dan un color rojizo a la carne. Se usan en jamones y chacinados los nitritos, si no se usaran los jamones serían grises. No es que se usan para disimular como en el caso del sulfito. En este caso es como un mejorador del color en un jamón, ¿sí? Inhiben el desarrollo de Clostridium botulinum en los curados, en los jamones, vamos a ver más adelante, es la famosa bacteria que produce el botulismo, ya lo vamos a ver. Y además hay algunas plantas que absorben nitratos y nitritos naturalmente del suelo. En ese caso sería un peligro químico de origen natural, ahora vamos a ver. Pero estos son sustancias que se pueden usar, pero que están prohibidas para menores para los niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque producen una cosa que se llama metahemoglobina, ¿sí? O sea, estos nitritos se unen con la hemoglobina, que es la partícula que nos permite llevar el oxígeno en sangre, y al unirse con la hemoglobina se forma una sustancia que se llama metahemoglobina. Esa metahemoglobina no puede transportar oxígeno a nuestro cuerpo y se produce la muerte. Esto no nos pasa a todos, le pasa a los menores de 1 año, ¿sí? A los menores de 1 año, por su forma de la hemoglobina, su forma de la hemoglobina de la inmadurez, permite que estos nitritos se unan al cuerpo del bebé hasta 1 año, y ahí el bebé se puede poner lo que se dice bebé cianótico, se puede poner azul. Entonces, fíjense que según la concentración de la metahemoglobina en el cuerpo del bebé hay distintos síntomas. Si el bebé se puede empezar a poner azul en las extremidades, después puede empezar a estar con letargo, puede empezar a tener arritmias y se puede morir, ¿sí? Y es irreversible. O sea, una vez que la hemoglobina se unió con el nitrito, ya no se pueden separar, ¿sí? Entonces, por eso el Código Alimentario Argentino prohíbe dar alimentos altos en nitritos a menores de 1 año. Por ejemplo, las verduras de hoja, como la selga, la espinaca, cuando están envasadas, o sea, tienen que decir en el envase, prohibido dar a menores de 1 año. Por eso no hay que darle chacinados ni embutidos a menores de 1 año tampoco. Son alimentos altos en nitritos. Sépanlo ustedes si son padres, ¿sí? No le pueden dar estos alimentos. Puede ser algo pasajero, pero piensen que la hemoglobina vive muchos días en el cuerpo hasta que se degrada. Entonces, una vez que se unió la hemoglobina al nitrito, tarda mucho tiempo en destruirse ese glóbulo rojo y formarse uno nuevo. Si no me acuerdo mal, son como 60 días, pero no estoy segura. Bueno, ya terminamos, es lo último, ¿eh? Esto es muy importante, entonces quiero que busquen rótulos de espinacas y acelgas, si alguien tiene congelado en su freezer, y fíjense si dice no dar a menores de 1 año. Ahora me voy a fijar yo si tengo alguna verdura, pero quiero que se fijen esto, ¿sí? Verduras de hoja. Y lo último para terminar, otro aditivo es el bromato de potasio. El bromato de potasio, acá tengo la explicación, era una sustancia que se usaba en la antigüedad para levar más rápidamente el pan, ¿sí?
Entonces se usaba en las panaderías, pero se descubrió que es un carcinógeno genotóxico, o sea, es una sustancia que produce cáncer, ¿sí? Y produce daño a los genes, como dice ahí. Entonces está totalmente prohibido en las panaderías. Si ustedes ven que hay una sustancia blanca sospechosa en una panadería, tienen que salir corriendo a denunciarlo, porque es cancerígeno directamente, ¿sí? O sea, es una sustancia que puede ser muy grave. Después también quiero que busquen notas, esa va a ser la tarea, quiero que busquen notas sobre estas enfermedades y me las manden. Y en la semana que viene vamos a hacer un trabajo práctico más extenso, pero esto es algo que ha dado mucho debate, ¿sí? Durante mucho tiempo. Y todavía se descubren al día de hoy panaderías que en una inspección se encuentra que tienen este producto cancerígeno. Así que está totalmente prohibido para usar. Y con esto terminamos. Sé que es un tema largo, es un tema complejo. Tómense su tiempo para ver todas las diapositivas tranquilos. Después, como dije, lo ideal es hacerse un cuadrito en el que puedan poner las de origen natural y las artificiales y conocer cada una de estas porque son muy importantes, ¿sí? Este conocimiento es saber, es poder para ustedes y les va a permitir entender por qué uno después pide la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Así que con esto me despido, espero que no se hayan aburrido mucho. Un saludo grande.